principales especies más afectadas por el cambio climático. Los arrecifes de coral, yo les 65 millones. 66.000 millones Los dinosaurios. de dinosaurios. Los dinosaurios fueron hace 66 millones. Millones de años. Hace 66 millones de años. Y ¿tú sí viste Avatar 2? No. ¿No? No. Vela. Que está cambiando y no solo es el clima, es el mundo entero. Esto es De Frente al Medio Ambiente. En este episodio hablaremos de otro efecto del cambio climático, pero hoy vamos a hablar cómo afecta el cambio climático en los océanos. Esta es una colaboración de Coparmex y Airhome. Yo soy Sol, ambientóloga del UNAM, y hoy no me encuentro sola. Hoy me acompaña Rubén, mercadólogo del Instituto de Irapuato. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Sol. La verdad que este tema de los océanos siempre me ha parecido interesante y pues nunca pensé que en el cambio climático nos afecte directamente. Estoy aquí para entenderlo y más que nada para ver que esto incluso puede tocar mi emprendimiento o cualquier otro emprendimiento. Exacto. Y bueno, recibimos un compañero nuevo que se acaba de integrar aquí al equipo de Airhome, Brandon, estudiante de Ingeniería Industrial del ITESI. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Sol, Rubén, gracias por invitarme. Es un gusto estar con ustedes y me intriga mucho saber cómo algo tan lejano nos puede afectar en nuestra vida cotidiana. Exactamente. Y bueno, empecemos como por lo básico. Los océanos son una fuente y un ecosistema que nos provee muchísimo de recursos naturales o de servicios ecosistémicos, ¿no? Pensemos que 40% de la población vive cerca de zonas costeras o depende del mar como para su vida diaria, ¿no? Para sus actividades. Se dice que 35 millones de personas dependen de la pesca para vivir, ¿no? Y al final, si nosotros lo pensamos, pues también nosotros consumimos, en el caso de que seamos omnívoros, es cuando comemos todo. Sí, Que seamos omnívoros, que comemos pescado, que comemos mariscos, que eso está parte de nuestra dieta como una proteína animal, ¿no? Entonces, esto también es una fuente de trabajo para muchas personas, 35 millones de personas, pues es bastante. Y al final está sufriendo afectaciones por el cambio climático, ¿no? Y bueno, el mar es indispensable para muchas actividades que hacemos, como ya lo dije, la alimentación, el transporte y el comercio, ¿no? Ya un poquito más adelante lo vamos a ir desglosando, cómo está relacionado, cómo nos afecta. No solamente es la playa, sino hay mucho más que eso. Y bueno, al final este ecosistema es uno de los ecosistemas. A mí hablamos en algún episodio sobre la pérdida de biodiversidad. Y no me gustaría nombrar un ecosistema más vulnerable que otro ante el cambio climático, pero simplemente el océano realmente está teniendo impactos muy, muy grandes, que creo que sí podría nombrar que es el más dañado hasta el momento. Si le sumamos hoy vamos a hablar como solamente del cambio climático, a lo mejor se atraviesa un poquito el tema de los residuos. Yo sé que ustedes han visto como esta imagen de basura en el océano, de plástico en el océano, de los peces. Yo sé que la han visto, todos las hemos visto. Y ese es otro efecto, ¿no? Del humano también, ¿no? Porque el cambio climático también se ha incrementado y ha aumentado gracias a la actividad del humano. Y bueno, al final, este ecosistema ya está en crisis, ¿no? ¿Crisis? ¿Te refieres a crisis con el calor global que también llega hacia el océano? O sea, ¿cómo se traduce esto en los océanos? Sí, como dices, el calor al final está llegando directo al océano y esto está perjudicando porque lo está haciendo más ácido y más salado, ¿no? Y bueno, al final, aunque directamente no es un efecto del océano, el derretimiento de los glaciares está haciendo que el nivel del mar aumente, ¿no? Y eso también trae consecuencias muy, muy graves a lo largo del tiempo. O pues simplemente podemos pensar en que ustedes saben que en el mar llegan las olas a cierta altura, ¿no? Y que luego vemos que unas llegan más que otras. Con el aumento del nivel del mar, pues estas pueden acabar con la zona costera, ¿no? Entonces van a ir reduciendo el espacio costero. Entonces, el aumento del nivel del mar por eso afecta, pero no solo nos afecta a nosotros, sino realmente tiene otras repercusiones al final, ¿no? Y bueno, se dice que el océano absorbe el 80% del calor generado por nuestras actividades. Les voy a explicar un poquito, nada más para tenerlo aquí en la mesa. El efecto invernadero, ¿qué es lo que hace? ¿Y por qué decimos que el océano está captando más calor? El efecto invernadero, al final, cuando nosotros conducimos nuestro coche o viajamos en coche, cuando nosotros prendemos la luz, no sé si ya te lo compartió Rubén, si no, aquí en México, mayormente la energía, pues sabes que viene SFE, estamos conectados a la red SFE, todavía es con combustibles fósiles. Entonces, aquí en Salamanca, tú lo has visto, se está quemando todos los días, están prendidas esas torres, ¿no? Nunca se apagan, porque están quemando combustibles fósiles y esto aumenta los gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero actúan como una sábana, vamos a verlo así, arriba, en la atmósfera. Entra la radiación solar y pues es calientita, nuestros cuerpos la absorben, los coches la absorben, todo lo absorbe y la rebotamos. Pero ya cuando la rebotamos trae otra composición física, química más bien. Trae otra composición química que es lo que hace, porque la radiación solar tú puedes decir, bueno, si hay gas de efecto invernadero, ¿por qué sí permite entrar la radiación solar y no la está
no dejando entrar, ¿no? Porque cambia la composición química. Entonces, esta radiación solar tendría que salir a la atmósfera rebotando, ¿no? Entonces, cuando nosotros contribuimos y que hay más gases de efecto invernadero, se va haciendo como una colchita, una colchita, una colchita. Entonces, todo el calor queda atrapado. ¿A dónde se va? Pues lo percibimos nosotros y todos los días que es más calor, esto, lo otro. Pero al final llega al océano. Pues ustedes han escuchado que ha cambiado la temperatura del planeta en global, que ha aumentado 1.2, 3 grados centígrados desde la revolución industrial hasta nuestras fechas, ¿no? Bueno, hasta el 2025, la verdad no sé si ya hay otro dato, pero es difícil, ¿no? Sacar como esas estadísticas. Pero bueno, al final, este calor, pues lo absorbemos nosotros, pero también llega a los océanos, llega a todas partes, ¿no? O sea, no hay lugar donde no llegue, llega a todas partes. Lo vimos en el episodio de glaciares, está derritiendo los glaciares, pues es hielo al final. Llega a los océanos y causan como diversas adversidades, ¿no? Lo está capturando porque si no, ¿a dónde se va? ¿No? O sea, pensemos en esto. Al final lo está capturando. Es muy interesante. Entonces, es decir que el mar funciona como una batería térmica gigante, pero la acidez, ¿por qué se vuelve más ácido cuando absorban el calor? Bueno, la acidificación en los océanos es muy clave y es un tema súper, súper tocado. Yo lo expliqué en el episodio de biodiversidad, pero se lo voy a volver a explicar. Pensemos en que todo tiene un pH, ¿no? Al final hay pH ácido, neutro y alcalino, ¿no? El océano, pues toda la vida ha tenido un pH, como todo. El océano es un sumidero de dióxido de carbono, de CO2, de carbono. Entonces, al final, hay más dióxido de carbono en la atmósfera. Más, ¿no? O sea, a niveles de verdad espeluznantes. ¿Qué es lo que pasa? Que el océano captura este dióxido de carbono y al final, a lo largo del tiempo, no sé si ustedes se acuerdan de este experimento que así, bueno, si lo hicieron, ¿verdad? Yo sí lo hice en la prepa, con los colorcitos que le ponías y si se hacía no sé qué color, era ácido, y luego si se hacía así, era base, y si no, que era alcalino. Ajá, eso, no sé si te acuerdas. Sí. Bueno, es algo así que pasa, ¿no? Tú le metes más dióxido de carbono al océano, se va a hacer más ácido. Pues no tengo idea cuál sea el pH del mar, del océano, pero está siendo más ácido. Y esto trae consecuencias, pues vamos a pensarlo, ¿no? Que nosotros nos cambiaran en nuestros alimentos, ¿no? Que el agua fuera más, se dice que el agua, ustedes han escuchado que el agua es alcalina y que el agua alcalina es la mejor, bueno, ahí hay parte de mentira, hay que tener en cuenta eso, porque nuestra sangre también tiene un pH, ¿no? Entonces, si nosotros le metemos alcalino, nos va a hacer más alcalina y nos puede traer repercusiones a la salud. Pasa lo mismo en los océanos. Para las especies que se dan ahí adentro, el cambiarles, imagínense, es como si nos cambiaran la composición del oxígeno a nosotros, ¿no? Que ya, bueno, ya está cambiando, la condición del aire ya es fea, pero que nos la cambiaran así, que cambiara tanto, no tengo idea si el aire que respiramos y el oxígeno que respiramos también tengo nivel de pH, pero que nos cambiaran eso, ¿cómo nos afectaría, no? Estaría cambiando muchas cosas que vamos a hablar un poquitito más adelante, pero así es como afecta la acidez en el océano, más o menos. Y bueno, al final, este es un riesgo para las estructuras marinas porque necesitan de carbonato de calcio y esto pues está poniendo como en riesgo como sus vidas, ¿no? O sea que sus conchas se debilitan. Exacto. Esto suena muy grave para la vida marina. No, Sí. y para nosotros, de hecho, porque la industria de pescadería la afecta bastante en su negocio, incluso porque en la cadena alimenticia los peces grandes no pueden comer peces pequeños va a ser ese problema. Me gusta la visión porque al final todo es una cadena, o sea, nosotros también, ¿no? Nosotros no producimos nuestro propio alimento como las plantas, nosotros nos comemos a las plantas y a los animales y muchas cosas nos comemos. Entonces, como dice Rubén, al final esto está causando que se descalcifiquen conchas, corales, muchas cosas que se dan en el océano, ¿no? Y al final, pues nosotros como humanos nos llega la afectación, porque sin estos organismos, si estos organismos empiezan a morir, a lo mejor nosotros como tal no comemos conchas, ¿no? Vamos a decirlo así. Pero hay animales que viven de eso, mueren, y un animal más grande que lo comía, pues muere también, y así es la cadena, ¿no? Hasta llegar del mamífero, no, de la especie más chiquita en el océano hasta el mamífero más grande que es la ballena en el océano. Y bueno, hablando un poquito sobre el nivel del mar, esto al final, y con esto que hablábamos de que vamos a tener un episodio de desastres naturales, donde pues vamos a ver qué onda también con el calor que está produciendo, ¿no? El mar ya subió la temperatura y esto a la vez provoca que haya más ciclones, más tormentas tropicales y también trae afectaciones para nosotros, ¿no? O sea, no solamente se da, ojalá, a mí me gustaría verlo como que nos preocupemos realmente por la vida marina, pero hay que llegar pues a lo que nos está afectando como humanos, ¿no? Al final es como nos toca en el corazón, qué es lo que nos afecta a nosotros. Entonces todo esto es un riesgo para tanto la infraestructura costera, los negocios, tanto la logística de transportes, todo esto. Sí, realmente el océano es un ecosistema que
uf, que creo que lo vemos muy lejano con que solo son mariscos, pero va más allá, ¿no? No sé si ustedes cuando estaban chiquitos les dieron emulsión de Scott. Sí, Sí. Bueno, la emulsión de Scott nunca, no sé, a mí me la dieron ya grande porque tuve un problema de salud, pero decía que estaba hecha con aceite de tiburón. Entonces ahí es también como, ¿qué onda, no? Bueno, y de hecho, regresando al tema que decía en el problema turístico, en los hoteles, afecta mucho en los puertos si no están estables. Hablando principalmente aquí en México, que tenemos, que es una de nuestras principales culturas, la playa es hermosa que tenemos aquí en Ajá. México. Y se los comparto como experiencia, que he trabajado en hoteles, son negocios muy irregulares y si llegan a tener esos más de estos problemas, puede afectar muchísimo en ese negocio. Exactamente, ¿no? O sea, hay mucha vida alrededor del mar, ¿no? Siempre dicen como que el mar es vida o algo así, ¿no? Por algo, ¿no? O sea, bueno, para nuestra felicidad tal vez, pero también como dices, ¿no? Es el sustento económico de muchas actividades como el turismo, como de la actividad de pesca, las medicinas, también muchísimas medicinas que vienen del océano, pero el petróleo también, en este caso, pues también ha habido como ahí unas cosillas respecto a eso. Em, y bueno, al final hay algo que está siendo muy tocado y que siento que es uno de los principales especies más afectadas por el cambio climático, los arrecifes de coral. Yo les compartí a a las chicas que vinieron en el episodio de biodiversidad, que para mí se me decían solamente rocas, ¿no? O sea, yo de chiquita pensaba que solamente eran rocas y ya, ¿no? Entonces luego, pues ya cuando estudié y todo, pues ya me di cuenta que cumplen un papel mucho más fundamental, ¿no? Estos corales sueltan una plantita que alimentan pues al microorganismo más chiquito, ¿no? Y es que volvemos al mismo de la cadena alimentaria, ¿no? Sin uno falla todo. Entonces, con el aumento de la temperatura, los corales además son súper sensibles a la temperatura del mar. ¿Y cómo lo podemos ver realmente que el cambio climático está pasando? Nos contaba Robert en ese momento, los dinosaurios fueron hace 50 mil millones de años. 50 mil millones de años. No sé, no me acuerdo. Y los corales, se dice que, no es cierto, los dinosaurios fueron hace 65 mil millones de años o 65 millones. 66 mil millones Los dinosaurios. de dinosaurios. Los dinosaurios fueron hace 66 millones. Millones de años. Hace 66 millones de años y los corales se dice que son más viejos que los dinosaurios, ¿no? Entonces pensemos en esto, que como nosotros, o sea, no hubo nada antes que los pusiera, a lo mejor sí los puso en riesgo, pero se pudieron recuperar, porque sí ha habido la Tierra ha experimentado diferentes cosas, ¿no? Hubo erupciones de volcán, pues, en algún momento y eso contribuyó también a los gases. El cambio climático, no, los gases de efecto invernadero siempre han existido y el cambio climático también, que es lo que se ha intensificado con nuestra acción. Entonces, cuando pasa todo esto de los volcanes o cualquier otra cosa, hubo mucha emisión de gases de efecto invernadero y a lo mejor sí se calentó la Tierra, ¿no? Bueno, hay muchas cosas, la glaciación, muchos eventos climáticos que pasaron, ¿no? Imagínense, hace cuántos millones de años, ¿no? Pero resilieron, ¿no? Al final estuvieron ahí. Pero realmente ahorita están en un estado crítico y en el que la temperatura del promedio de la Tierra que ya aumentamos, ya no la podemos disminuir. Ya está aquí y se quedó y tenemos que adaptarnos. ¿Qué es lo que tratamos de hacer y incentivar y sensibilizar y todo esto? Es ya no hacer acciones que lo aumenten, es mantenerlo ahí en la raya, ¿no? Porque aún así, con este aumento ustedes pueden decir es 1.1, 1.3, pero realmente trae consecuencias para muchos ecosistemas, ¿no? Pensemos en la temperatura como tal de los glaciares, en que estos pues tienen que tener una temperatura cierta para que se mantenga las grandes masas de hielo y no se derritan, ya se están derritiendo. Entonces, los corales son altamente sensibles al clima, a la acidificación de los océanos, a la salinización de los océanos. ¿Por qué se está salinizando el mar? Ustedes dicen, pues el mar es salado, ¿no? Se está haciendo más salado el mar porque al final el mar se está evaporando todo el tiempo, ¿no? Ustedes conocen el ciclo del agua, saben que pum, 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 ¿no? El mar se está evaporando todo el tiempo, pero gracias a que las temperaturas son más cálidas, se evaporan con mayor rapidez. ¿Y qué pasa? Que cuando se evapora el agua, como tal, lo que se evapora es vapor de agua. ¿Qué pasa con la sal? La sal cae de nuevo al océano y esto está haciendo que se vuelvan más salados. Entonces, esto realmente también es perjudicial para estos ecosistemas principalmente, ¿no? Los arrecifes de corales ya tienen que estar en boca de todos porque sin ellos, podrían llevar al desastre de los océanos, ¿no? Uh-huh. El famoso blanqueamiento de los corales, ¿eso es por todo lo del calor? Sí. Bueno, como les dije, ya aumentó la temperatura. Se dice que con solo 1 grado más que aumente, los corales van a expulsar como toda esta plantita que tienen y se van a volver blancos. ¿Qué queríamos decir con que se vuelven blancos? El que al final ya no van a tener como esta alguita
y pues se van a volverse ahora sí simplemente rocas, ¿no? Que ya no van a poder alimentar. Y a mí me gusta pensar en los corales porque ustedes pueden decir, ¿qué onda, no? Yo sé que ustedes vieron Nemo. Nemo nació en un arrecife de coral y hay muchos peces que ponen aparte sus huevitos en arrecifes de coral, especies que crecen ahí, o sea, no solamente es alimento, ¿no? Ahí están y cumplen algo, ¿no? Entonces sí, se están blanqueando los corales por esto y al final eso ya no va a tener alimento como para otros peces. Entonces, si el calentamiento aumenta 1 o 1.5 grados más, se podría perder entre el 70 y 90% de los arrecifes de coral. Y si aumenta 2 grados, se podría perder el 100% de los arrecifes de coral. Eso tiene consecuencias enormes. Por ejemplo, los negocios de pesca, el turismo, la protección de costas, son dependientes de todo esto lo que estás diciendo, afectando económicamente sus negocios. Exactamente, ¿no? Hay que, como les dije, hay que verlo por cómo nos afecta, ¿no? Perfecto. Y esto no solo se va a dar por los corales, también en el mar existen corrientes oceánicas. ¿Qué quiere decir? Que ustedes saben que la Tierra está girando sobre su propio eje y alrededor del Sol y todo eso, ¿no? Al final, muchas especies son migratorias, ¿no? Que comemos, el salmón, el atún. Y esto se da por corrientes oceánicas. No sé si ustedes han escuchado sobre que luego las ballenas migran hacia acá porque Sí, por el clima, ¿no? Ajá. Las corrientes oceánicas son corrientes de agua frías o calientes. Ok. Bueno, frías un poquito más calientitas. Y esto va a favorecer a ciertos peces. Por eso es que los peces migran también. O todas las especies. Bueno, no, la verdad no sabría decir si todas las especies migran, pero muchas especies migran y así es como se producen, así como crecen, así como hacen muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con las corrientes oceánicas? Como les digo, el atún y el salmón se dan en ambientes fríos. Entonces, ellos migran hacia las corrientes oceánicas frías. El mar se está calentando. Las corrientes oceánicas están cambiando. Entonces esto va a causar una alteración en ellos, que van a decir qué onda y ya no se van a poder seguir reproduciendo. ¿Qué va a hacer eso para los pescadores, no? Porque yo sé que ya, por ejemplo, el tema de la pesca también es un tema ambiental muy fuerte en cuestión de, pues ya no tanto como cambio climático, sino como más acción humana. Somos más humanos, la pesca pues se intensifica, necesitamos más alimento, entonces trae problemas ambientales muy, muy grandes. Realmente es un problema que no se está hablando, pero bueno, no es momento para hablar de eso ahorita. Ya hay muchos criaderos de atún, de salmón, yo lo sé, pero al final esta pesca que se da por, no sé, de las comunidades un poco más locales y todo esto, va a afectar y al final está poniendo en riesgo estas especies que pues nos alimentan principalmente, ¿no? En otros casos, tengo entendido que las ballenas migran para dar a luz. Entonces, bueno, para tener a sus crías, no solo que den a luz, ¿verdad? Para tener a sus crías, migran también. La verdad es que no estoy segura, igual lo vamos a poner, si migran hacia aguas más cálidas o más frías. Entonces, al final esto también va a tener repercusiones, porque no solo hay que hablar del calor, ¿no? A lo mejor las corrientes oceánicas se dan también por los vientos, ¿no? Entonces, a lo mejor ya la corriente oceánica cambia. ¿Y qué onda con las ballenas? También sabemos que las ballenas están en peligro de extinción. Entonces, muchas cosas pueden pasar que pueden afectar, como dijiste, a la economía, a los comercios, a las empresas, porque realmente es un abasto grandísimo, ¿no? Como les digo, hablamos solamente de alimento, porque la verdad no tengo idea en cuestión farmacéutica qué tanto se saque del mar, ¿no? O sea, como les digo, yo me acuerdo de la emulsión Scott que decía aceite de tiburón Sí. y ya, ¿no? O sea, Muchas no. vitaminas. Ajá, ándale, sí. Vitaminas. No sé cuáles, pero sí tienen de Sí. salmón, atún. Sí, no sé si vieron la película de Avatar por la segunda, Sí. ¿sí? ¿No? No, No. la segunda no. Bueno, ya ves que la segunda película de Avatar, hay una especie como de ballena Ajá. y le sacan, o el humano, como siempre, le saca un líquido como un aceite, porque son especies sumamente inteligentes y descubren que este aceite es para evitar el envejecimiento, pero de una forma brutal. Entonces las matan para sacar, ¿qué te diré? Son especies más grandes que las ballenas. Digo, son ficticias, no existen, pero le sacan como... ¿Tú sí viste Avatar 2? No. ¿No? No. Vela. Le sacan como un tubo así de un mamífero enorme, ¿no? O sea, y es lo que puede estar pasando, ¿no? No voy a quemar a nadie en este podcast, pero es algo similar, ¿no? Vamos a usar esa metáfora, o bueno, esa película, para expresar qué tanto hay en el océano, ¿no? O sea, como digo, no sé realmente si la emulsión de Scott la hacían con aceite de tiburón o no, pero a mí me traumó, aparte que sabe horrible, yo no me la quería tomar, Pescado. porque decía, ¿cómo? No, mataron un tiburón para... No, entonces, ¿Para qué se supone que es eso? la emulsión de Scott, Ajá. Es para crecer. Vitaminas, ¿no? Ajá. De hecho, ya busqué y hay varias vitaminas que vienen de origen de peces. O sea, el aceite de hígado de bacalao, el omega 3, Ay, El omega 3, sí, el omega 3. el omega 3. suplementos de vitamina D3 y multivitamínicos de vía marina. Sí. Bueno, la emulsión de Scott a mí me la dieron porque yo estaba baja en peso.
y tenía que subir y aparte me faltaba no sé qué. Entonces, pero para crecer te la daban cuando eras niño. Bueno, a mí nunca me la dieron, yo siempre he sido muy alta, Como entonces, vitamina, más o ajá, menos, sí. algo así. Y el omega 3 viene del salmón, ¿no? ¿Es correcto? El omega 3 viene, no dice de dónde viene, solo que es de especies. En los Ajá. pescados. Pues, Eh, Y si cambian, ¿esto afecta también a la pesca? Sí, como te digo, hay muchas afectaciones. Al final, hay especies que tal vez no vemos, como el plancton, como las larvas de los peces o algunos invertebrados, que son, como les digo, tal vez nosotros no los consumimos, no los comemos, pero son el sustento para otros peces más grandes que sí comemos, ¿no? Entonces, esto afecta a la pesca, porque como te digo, hay grupos que tal vez sí ya tienen los criaderos Ujú. y todo esto, pero al final hay pesca local todavía, ¿no? O sea, pues cuando tú vas a la playa te venden mariscos frescos, entonces, pues sí, ¿no? A lo mejor. Pero ¿qué pasa? Que con todo esto, pues las especies van a ir decayendo, ¿no? Si le aumentamos la pesca intensiva, pues también, ¿no? Pone en riesgo los animales y los ponen en peligro de extinción. Pero sí, es un punto clave, pues como digo, para la economía, ¿no? La verdad es que no tengo idea del mar, o sea, yo creo que sí hay un estudio como qué tanta de la economía aquí en México, o del PIB, o no sé, es gracias a los océanos, ¿no? Porque como dijiste en un momento, tenemos puertos muy grandes, donde también llegan muchas, bueno, eso ya es como otro tema, ¿no? Más exportaciones, pero tenemos, por la posición geográfica en la que estamos, y a mí me gusta hablar de esto porque México es un México mágico, que tenemos todos los ecosistemas y pues estamos rodeados de costa, ¿no? Al final, vemos a México, así, entonces estamos rodeados de costa, tenemos de este lado el Pacífico, de este lado no, de este lado el Golfo y de este lado el Pacífico, pues la verdad es que sí, son océanos muy diferentes, pero pues nos conectan, ¿no? Al país, ¿no? Ya hablamos un poquito sobre las corrientes oceánicas, pero hablemos sobre las especies migratorias que se dan en los océanos, ¿no? Tenemos tortugas, ballenas. Sí, y la situación es alarmante, ¿no? 97% de los peces migratorios están en peligro de extinción, o sea, 3% están como libres, pero ya 97% están en peligro de extinción. ¿Qué es lo que vamos a hacer, no? ¿Cómo perjudica? Eso es una cifra altísima, o sea, ¿qué le está pasando a todas esas especies? y por ejemplo, una de estas especies es las tortugas marinas, como ya lo dijo Sol. El cambio de clima hace que las tortugas marinas cambien de dirección, ¿es Sí, correcto? sí, de hecho, el tema de las tortugas, creo que lo ibas a decir tú. Las tortugas es un tema bien interesante porque cambian en los patrones migratorios. Ya tenemos las tortugas extintas hace mucho tiempo. Y además, las tortugas ponen sus huevos en las playas, ¿no? La temperatura alta hace que, es bien interesante porque hace que los huevos de tortugas nazcan más hembras. Entonces, gracias a que es más caliente, nacen más hembras y pues esto al final, imagínense, si hay puras hembras, pues, ¿con quién se van a reproducir? Se van a morir, ¿no? Sí. Entonces, sí, es como alarmante esto que es como de las tortugas, ¿no? Y sí, también la erosión de las playas que también destruyen sus nidos. Sí, por eso es que hay tantos proyectos como de protección y no sé si ustedes se han visto como de esto de liberación de tortugas. La verdad es que hay doble cara, así que sí, infórmense un poquito antes si van a hacer esta. ¿Es negocio o qué? Un poquito. Entonces, cómo nuestras acciones diarias y hoy están impactando en el océano, ¿no? Lejos de nosotros. ¿Por qué? Porque todo esto incrementa la temperatura del planeta. Todas las acciones lo incrementan. Por eso es que se dice, camina en vez de usar coche privado, usa bicicleta, consume cosas de segunda mano para evitar que se produzcan más cosas, em, usa energías renovables. ¿Qué más? ¿Qué es lo que normalmente te dicen? Pues sí, reduce tu consumo de carnes rojas, ya lo veíamos, tiene huella hídrica alta, además de que las heces, el estiércol, tiene grandes proporciones de metano. El metano es un gas de efecto invernadero. Ahorita que tenemos todo esto del calentamiento global, los aires acondicionados emiten, jalan electricidad, y dos, emiten un gas fluorocarbonado. Los gases fluorocarbonados son parte de los gases de efecto invernadero, son tres. La verdad es que no me acuerdo bien de sus nombres, pero uno de ellos es por el aire acondicionado. Entonces, el aire acondicionado genera un gas. Entonces, podemos decir que este gas de efecto invernadero no es causado naturalmente, fue causado por nosotros y pues tenemos que hacernos responsables, ¿no? Está haciendo mucho calor, nos quejamos del calor todos los días, pero prendemos nuestro ventilador, prendemos nuestro aire acondicionado, pues para no sentir como calor, ¿no? También la refrigeración emite este tipo de gases de efecto invernadero fluorocarbonados y los aerosoles, ¿no? También. Hay una diferencia entre el calentamiento global y el agujero en la capa de ozono. Yo sé que ustedes tal vez lo hayan escuchado, pero el agujero en la capa de ozono se da principalmente por el uso de aerosoles. Entonces, y hay lugares donde está más grande el agujero que en otros, o sea, no es lo mismo realmente. Pero hay muchas cosas que nosotros sí podemos hacer, que las empresas pueden hacer, en cuestión de cómo bajarle a esta emisión de gases de efecto invernadero, porque es
no hay otra causante del cambio climático que no sea esa. Y eso se deriva en consumismo, en producción, en basura, en alimentación, en todo, en todo, en todo. Entonces, por eso es que incentivamos a que nosotros como consumidores finales cambiemos nuestros hábitos de consumo y también que la forma en la que se producen nuestros productos y nuestros alimentos cambien, ¿no? No sé si quieren cerrar con algo, si se lleven algo. No, pues que sí tenemos que estar bien conscientes de todo este cambio climático que ha estado yendo desde hace años, porque no es algo nuevo. Y seguimos sin hacer nada. La verdad es que ahorita ya ves aquí en Irapuato antes, al menos yo nunca supe de alguien que tenía un aire acondicionado y ahora todo el mundo quiere tener un aire acondicionado Sí, o tiene en su casa y eso de estarlo prendiendo, dejarlo creo que hasta toda la noche. Entonces imagínate cuánto gas sí, emite. exacto. Tenemos que cambiar un poco eso de los consumos. Sí. Si queremos tener todavía un poquito más de, como dices, toda esta capa que nos rodea, ¿cómo se Sí. llama? ¿La capa de ozono? ¿De No. ozono? ¿Cuál? La del agujero que estabas diciendo, Ah, pues sí, es en la capa, en la atmósfera. en la Ujú. atmósfera. Ahora sí me llevo un gran aprendizaje, más porque a mí me gustan mucho los mariscos. Entonces, creo que sí tengo, no sé si podamos aportar algo, pero al menos el tener el cuidado de qué compramos, como acabas de decir, el tener el cuidado de qué es lo que consumimos. Creo que es bueno saber qué es lo que estamos comprando, ¿no? De dónde viene, cómo se hace. Exacto. Y para nosotros, que somos mexicanos, que nos gusta viajar, que tenemos playas y costas, creo que uno de nuestros, no responsabilidad tanto nuestra, pero sí como ciudadanos y socialmente, cuidar lo que tenemos, ¿no? Ujú, exactamente, sí. Y bueno, también es una invitación a los empresarios para, pues, de sus propios hábitos de consumo propios y también en sus procesos de producción. Todo esto va ligado a los procesos de producción que finalmente tienen emisiones y este es un impacto más que está dejando el cambio climático, que todo va enlazado. Todo es un círculo, ya lo he dicho en muchos episodios, todo es un círculo vicioso que hay que cambiarlo, no podemos contrarrestarlo hoy en día, pero sí podemos como irlo deteniendo poquito a poquito. Y bueno, agradezco mucho que hayan compartido conmigo este espacio y que se hayan dado el tiempo. Y también agradecemos mucho que se hayan quedado en todo el episodio. No olviden seguirnos en Spotify y suscribirse en YouTube. Hasta el próximo episodio Y que tu impacto siempre sume.